personas, para los bioquímicos en realidad. En otros países no hay como tal la licenciatura en bioquímica. Los que ayudan son auxiliares, son técnicos bioquímicos que son los que toman sangre, etcétera, etcétera. Pero si tú estudias química, después te puedes especializar en bioquímica y demás. Y un bioquímico en otros países, o sea, un ingeniero bioquímico desarrolla fármacos y cosas así. Aquí es medio pele esa parte porque en realidad el que puede poner una farmacia es simplemente un bioquímico, ni siquiera un médico. Pero cuando pone la farmacia ni siquiera está él, sino que contrata a una persona que encima da consulta, o sea, da consulta desde el mostrador, así. Si no me creen, vayan a Farmacor, así, incluso, así, con nombre y apellido, una empresa tan grande, tan seria, eh, recetan y diagnostican los pinches ¿cómo se llama? Empleados del mostrador que ni siquiera son bioquímicos. Pero a un bioquímico no le puedes pedir, tampoco le puedes pedir eso, porque en su pensum no hay esas materias, en realidad. Alguna vez nos ha pasado que le han tomado sangre o le han tomado alguna muestra en el gastro a alguien y empezó a convulsionar. Y si empieza a convulsionar o le pasa cualquier evento a un paciente, el bioquímico no va a resolver nada, porque no está dentro de sus capacidades, sus competencias. ¿Para qué más? Va a tener que llamar a un médico. Es por eso que en otros países hay lo que se llama la patología clínica, que se encarga no solo de estar checando cómo se están tomando las muestras, etcétera, etcétera, la calidad, etcétera, sino que pasar un evento, un médico sí sabe qué hacer con un paciente que está convulsionando, etcétera, etcétera. Pero además, comúnmente en nuestro país sale el laboratorio como que arriba o abajo, ¿no? Así, rango de referencia, o sea, glóbulos rojos aquí y rango de referencia, más abajo, más arriba. Si tú le pides a un bioquímico que te diga si tiene, qué tipo de anemia tiene un paciente,
el choque entre agente, huésped, ambiente. Desde la anatomía patológica, nuestra tarea no es ver al microbio, sino leer su rastro en el tejido. Por ejemplo, necrosis, inflamación, fibrosis, patrones característicos que pueden sugerirme, como les había dicho, a ver, o sea, Y doctor, se ha cortado lo que estaba diciendo desde hace mucho rato y ha vuelto recién. Y no ay, está no sé, ¿desde dónde se habrá cortado? desde el principio, tal vez, doctor. Ya, dos premisas hemos dicho en resumen. La mayor sensibilidad de No está un compartiendo tampoco, doctor, la pantalla. a la miércoles. Sí, pero solo he ido a una diapositiva hasta ahora, he hablado un montón, pero solo una. Ya, desde dos premisas estamos viendo esto. Punto número uno, las enfermedades infecciosas, la sensibilidad y especificidad es más por la patología clínica. La patología clínica es una especialidad no conocida mucho en Bolivia, que en otros países es primordial. No puede abrirse un laboratorio clínico sin que haya un patólogo clínico. ¿Por qué? Porque si tú tomas sangre a un paciente y empieza a convulsionar, un bioquímico no sabe qué hacer. Varias veces ha empezado a convulsionar en el gastro y lo que hace es pedir un médico, el bioquímico. Entonces, en otros países sí o sí tiene que estar un bioquímico o como es un patólogo clínico presente. No solo porque sabe manejar estas cosas, sino porque podría, eh, por ejemplo, si tienes una anemia, el bioquímico simplemente se limita a sacar sangre, poner una máquina y saber si está arriba o abajo el rango de referencia. Si tú le preguntas de qué tipo de anemia se trata a un bioquímico, no hay ni madres. O sea, no te va a decir qué. Pero nosotros sí podemos interpretar como médicos y el más especialista de esto, por si acaso, la patología clínica hay en todas las universidades, menos en la San Simón, como materia, así les digo. Entonces, hay libro de patología clínica y es que nosotros esperamos en la San Simón que el estudiante, como tiene conocimientos de fisiología, de fisiopatología, de bioquímica, infiera, deduzca los patrones laboratoriales y así los aprenda. Pero existe una materia que te hace razonar clínicamente para interpretar eso. Un ejemplo claro, conciso y preciso sería, ¿qué tal si tienes una anemia con baja de glóbulos rojos, pero hemoglobina normal? ¿Qué tipo de anemia sería? O al revés, tienes glóbulos rojos en cantidad normal, pero hemoglobina disminuida. O tienes una anemia con glóbulos rojos bajos y hemoglobina baja. ¿Qué tipo de anemia sería? Ahí tendríamos que jugar entre si es anemia hemolítica, si es anemia tipo nutricional, si es anemia por hemorragia, etcétera. Eso lo hace un patólogo clínico y su formación le permite hacer esto, ¿no? Interpretar. Además que básicamente eh, puede manejar todas las contingencias que podría tener un paciente cuando le están tomando una muestra. Es muy superior la patología clínica o lo que conocemos en Bolivia como laboratorio clínico al diagnóstico anatomopatológico de las enfermedades infecciosas. Un ejemplo claro, conciso y preciso es que si yo tomo una biopsia de duodeno y encuentro una giardia, mucha, vamos a hacer fiesta en el laboratorio, les vamos a sacar fotos, vamos a publicarlo en el Face, porque es muy, muy difícil que encontremos a la giardia. Ahora, el patrón inflamatorio que da la giardia, sí, pero es compatible, es sugestivo. Vamos a poner datos histopatológicos compatibles de giardia, de infección por tal, infección por cual. Y es un ejemplo también que no lo habíamos tomado ni en la parte práctica de la palabra compatible y sugestivo en un reporte anatomopatológico. Entonces, bajo esas dos premisas de que la sensibilidad y la especificidad es mucho mayor del diagnóstico por patología clínica o laboratorio clínico, y que además nosotros vamos a ver desde la perspectiva pura de anatomía patológica lo que nos interesa o lo más resaltante de las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque además el año pasado ustedes han visto ampliamente la parte de bacterio, parasito y virología, ¿no? Entonces, ahora sí se escucha todo y se ve la pantalla y todo, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ya.
Entonces, bajo esas dos premisas vamos a ir de manera sintética en lo que es las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son la expresión morfológica del choque entre la gente, el huésped y el ambiente. Desde la anatomía patológica, nuestra tarea no es ver al bicho, no es ver al microbio, sino leer su rastro en el tejido. Por ejemplo, su rastro de necrosis, su rastro inflamatorio, su rastro de fibrosis, sus patrones característicos. Un buen informe comienza describiendo la localización, la extensión, la distribución y la cronología de la lesión, si es aguda, si es subaguda, si es crónica y si tiene prominentes diferenciales accionables para el clínico. Es aquí que yo les había mencionado, digamos, en la parte práctica, que cuidado que estén pensando que por usar en esta parte la palabra compatible y sugestivo, el patólogo está mariconeando o no está queriendo dar el diagnóstico o no se quiere comprometer, porque sí es válido poner esto porque no es muy raro que yo pueda ver al parásito. O peor a la bacteria, lo máximo que voy a ver de bacterias son comas o puntos, o sea, cocos o bacilos. No me va un cultivo es el que te dice, o un PCR te dice, ¿no? ¿De qué tipo? Peor un virus no lo puedo ver, imposible. Puedo ver el efecto citopático en el núcleo que puede sugerirme que es una infección por rabia, un citomegalovirus, un virus del eh, papiloma humano, etcétera, ¿no ve? Entonces, eso tiene que estar bien claro en ustedes. La anatomía patológica orienta el diagnóstico por el patrón de lesión. La confirmación etiológica requiere cultivos, antibiogramas, serología, o sea, en sangre, inmunohistoquímica, PCR, según el agente. Respuesta inflamatoria a la agente. Cada agente deja un patrón. Bacterias piógenas, por ejemplo, piógenas viene de pus, ¿no ve? Deja un patrón exudativo con neutrófilos, ¿no ve? Abundantes y abscesos o microabscesos. Las micobacterias y algunos hongos dan patrones generalmente granulomatosos, lo que han visto, ¿no? La inflamación crónica granulomatosa. A veces gaseosos cuando son micobacterias tuberculosis o otros micobacterias. No solo la micobacterias tuberculosis da granulomas de tipo gaseoso. Los virus dan un daño, si no se puede ver el virus de plan, ahí estamos en eso, ¿no? Todavía una micobacteria, sí, una bacteria, sí, un hongo, sí se puede ver, digamos, ¿no? Pero no se puede clasificar, porque en las bacterias son comas o puntos, ¿no? Cocos o bacilos. Los virus peor todavía, pero tal vez podemos ver el daño que produce en el núcleo. O también lo asociamos a qué predominio linfocitario está, o sea, si es presente más células plasmáticas, más linfocitos T, más linfocitos B. Los parásitos característicamente tienen un infiltrado eosinófilo. ¿Se acuerdan? En las enfermedades inmunitarias hemos dicho que las alérgicas tienen una relación con los neutrófilos y con el IgE. Y muy similar a lo que pasa con los parásitos, que tienen también un patrón eosinófilo y de patrón de IgE. También puede haber en los parásitos granulomas alrededor de huevos o quistes, por ejemplo, como el Angiostrongylus. Por si acaso, busquen ese parásito y si tienen alguna duda, después me preguntan. Reconocer el patrón guía la toma de muestras y las pruebas complementarias, incluso cuando el cultivo es negativo por antibióticos previos, nos puede ayudar a desenredar esa maraña de razonamiento clínico que a veces no tiene ni pies ni cabeza, porque también es cierto que cuando nos sale negativo todos los laboratorios, dicen, no, no hay ni madres, y el paciente está con septicemia, digamos, pero el cultivo no daba nada. Entonces, a pesar de que es muy sensible y específica la patología clínica y le gana a la anatomía patológica en este caso, lo que va a mandar siempre es la clínica. Si tú tienes un paciente que no come, que está amarillo, que está con vómitos, está con facies séptica, aunque te salga el cultivo negativo, tienes que darle bola. Y esto les digo por experiencia de uno de nuestros maestrazos que así le ha pasado, no voy a mencionar, ha sido hasta decano de nuestra facultad de medicina,
y una pena porque alguien que da clases en nuestra facultad de medicina, casa de herrero, cuchillo de palo, o lo que escribe con la mano lo borra con la mano, con el codo, o sea, no, el cultivo estaba negativo, por eso le quitaron la vancomicina y el pobre doctor entra a terapia intensiva 5 veces porque hay septicemia y la pinche güey, así, que encima, seguramente saben de quién se trata, pero dice, no, el cultivo está mal, el cultivo sale negativo, sí, pero la clínica es lo que manda, ¿no? Entonces, clínica mata a patología clínica mata o es más superior a patología quirúrgica o anatomía patológica. La anatomía patológica orienta el diagnóstico por el patrón de lesión. La confirmación etiológica, como les he dicho, puede ser por cultivo, serología, etcétera. La macroscopía dicta el diagnóstico, número de lesiones, simetría, vías de diseminación, hay que tener en cuenta si es linfática, si es hematógena o por continuidad. Nos pueden dar pistas de qué enfermedad infecciosa es. Esta macroscopía la podemos ver por imagen, por ejemplo, una tomografía, una resonancia nos puede dar luces al respecto. Presencia de pus o gas, cavitaciones, por ejemplo, en la tuberculosis, pseudomembranas. Tienen que saber la diferencia entre pseudomembrana y membrana verdadera, o quiste o pseudoquiste, infartos, o sea, necrosis coagulativa. El muestreo correcto incluye bordes de la lesión del tejido sano, centro necrótico y áreas sospechosas de angioinvasión. Sin una buena macroscopía, la histología pierde contexto. Esto es muy similar a lo que se hace en qué? En lesiones no reactivas, o sea, las lesiones neoplásicas, que el muestreo debe ser de los bordes, como hemos visto en transoperatorio para un cáncer, del centro, obviamente, para tener algo representativo, y también de la parte de los vasos linfáticos, vasos arteriales y venosos, ¿no? Entonces es muy similar a lo que se hace igual en una neoplasia. La anatomía patológica orienta el diagnóstico por el patrón de lesión. La confirmación etiológica requiere cultivo, serología, inmunistoquímica. Todo el tiempo estoy dando esta idea, ¿no ve? Bueno, en general, los patrones, varios patrones son comunes entre las enfermedades infecciosas. Pero nosotros nos basamos en si la respuesta inflamatoria es aguda o es crónica. Y ustedes ya saben cuál es la que es netamente inespecífica o innata y cuál es la que es tanto inespecífica como adaptativa en relación a los tipos de inflamación crónica y aguda, ¿no? Eso ya no vamos a repetir. La diseminación de una infección puede ser primero local y puede haber destrucción de los tejidos, por ejemplo, en las exotoxinas, o puede ser por los linfáticos, por ejemplo, los macrófagos que van a ir al ganglio linfático. Y esto es lo que produce las famosas adenomegalias, que en semiología ustedes han debido ver, que es agrandamiento de los ganglios. Las características benignas y malignas de un ganglio ya las deberían saber. Si es más de 2 centímetros, si es doloroso o no es doloroso, si es duro, si está adherido a planos profundos. Eso me dice mucho si esta diseminación es solo de una enfermedad reactiva, como ser inflamatoria infecciosa, o es metastásica de una lesión neoplásica maligna. Bueno, en una adenomegalia, si es reactiva, no es por infiltración de neoplasia, no es por invasión, esta se debe a hiperplasia de los linfocitos. Se puede dar tanto en inflamación aguda y también hemos visto, les he mencionado, las metástasis. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando nosotros palpamos ganglios, cuando palpamos una masa en el cuello o en la cadena ganglionar, como siempre les he dicho, no ese cuadrito, ¿no? ¿Hay lesión? Sí. ¿Es reactiva? Es neoplásica. ¿Es benigna? Es maligna. Igual se aplica a esto de los linfáticos. Puede haber una diseminación hematógena por el plasma, como ser por el virus de la hepatitis C, por algunos tipos de bacterias, que algunos se entran dentro de los monocitos,
que son macrófagos no diferenciados, ¿no? Por ejemplo, el herpes, el VIH, el citomegalovirus, las micobacterias, aquí están mezcladas con otro virus como micobacterias, ¿no? Por fluidos corporales, como ser por la pleura, en la parte abdominal, por ejemplo, una peritonitis química o una peritonitis infecciosa, a veces estamos en duda porque pensamos que todo lo que termina en itis es infección, sinónimo de infección, ¿no? Y eso ya lo hemos visto que eso no es así, que una itis puede ser hasta por un cáncer, ¿no? Entonces, pero sabemos obviamente que la infección, la causa más común es microorganismos y con la que se complica más frecuentemente es con bacterias, por eso es que al tiro le queremos dar su paracetamol y su antibiótico a todo, ¿no ve? Y si fuera a ser médico darle antibiótico y paracetamol, pues sería pues, facilísimo ser médico, ¿no? Pero algunos piensan hasta cuando ya se van a jubilar que es así, siguen diagnosticando por patrón, siguen obviando y a veces sentenciando a muerte a un paciente por no hacer razonamiento clínico y creen que van a salvar al mundo con antibióticos y paracetamol. Diseminación neural también tenemos, ojo con la rabia, la varicela, el herpes, que lo vamos a ir desglosando así, pero bien puntual más allá, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre viremia y bacteremia? Es algo que tienen que buscar y entender, que ya son conceptos que deberían estar claros en bacterio, en parásito, en virología y también en fisiopato. Es importante porque por patología clínica y por patología quirúrgica, esto sí son piezas de rompecabezas fundamental para tener todo el panorama y dar un diagnóstico oportuno. ¿Qué diferencia habrá entre viremia, bacteremia y septicemia? Porque todos son emia, obviamente en sangre, ¿no? Pero a ver, ¿cuáles serán esas diferencias fundamentales? Bueno, diagnóstico histopatológico. ¿Qué estudios tiene alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas? Por ejemplo, en bacterias serían cultivos antibiogramas y ahora más PCR. Van a buscar qué es el PCR, o sea, la reacción en cadena polimerasa, no la proteína C reactiva, ya por si acaso. Virales en serología y detección de antígenos u anticuerpos. Por ejemplo, en el COVID o la COVID hemos usado los test rápidos, que primero eran de anticuerpos, ¿no? En sangre, luego eran el hisopado nasal, que es de antígeno. Puedes usar de las dos formas. Chingados. Parásitos. Detección, por ejemplo, en fresco podríamos verlos en monocitos, secreciones biológicas, deposiciones en sangre. eh, Generalmente no se ve, pero cuando haces biopsia no se ven los tejidos. Hongos. Para los hongos, lamentablemente, hay que esperar un chingo. Igual para las micobacterias, los cultivos no salen rápidamente, pero por PCR nosotros podemos detectar antígeno de esto muy rápidamente. O sea que los cultivos están siendo reemplazados por esas pruebas rápidas. Por ejemplo, la prueba rápida de tuberculosis ya no necesita un cultivo y además te da si tiene resistencia o no a la rifampicina, a un medicamento que es bien común que sea resistente, la tuberculosis, para ya iniciar otro esquema de tratamiento. Bueno, dentro de las infecciones bacterianas tenemos que, bueno, para cualquier infección, pero generalmente por hongos, parásitos, virus, bacterias, generalmente igual tenemos que hacer un razonamiento clínico. Ya les he dado en videos y también, bueno, los que son mis estudiantes en la práctica, y los que no pueden también buscar, o creo que les voy a dar ahí por ahí el artículo de razonamiento clínico y su déficit actual, ¿ya? Pero generalmente todos tenemos que tener un esquema de pensamiento lógico para resolver problemas de pacientes. ¿Qué es eso? Es razonar clínicamente. El objetivo de un razonamiento clínico es llegar a una hipótesis diagnóstica para corroborarla o descartarla, y si en teoría hemos llegado a la hipótesis diagnóstica etiológica de la causa y podemos quitar la causa, hemos curado al paciente. Entonces, en ese razonamiento clínico está implícito
Y hay que entender que la etiología no es lo mismo que la patogenia, ni la patogenia es lo mismo que la fisiopatología, ni la fisiopatología es lo mismo que la patogenicidad, ni la anatomía patológica. Todo parece una mezcolanza de esto. Si necesitan más aclaración, deben de ver el video, leer el artículo y o preguntarme al respecto en esta parte. Infecciones bacterianas. La capacidad de un organismo para producir enfermedad depende de factores del microorganismo y de la respuesta del huésped. O sea que no solo, o sea, incluso tenemos bacterias que están ahí como y no están proliferando, no está pasando nada, son patógenas, pero no, tu organismo las mantiene a raya. Lo mismo también pasa más todavía con los hongos, ¿no ve? ¿De qué manera se pueden dar la patogenicidad? Por ejemplo, con las exo y las endotoxinas, que finalmente son proteínas, ¿no? De las bacterias que pueden producir un daño. Las exotoxinas, un daño directo, y las endotoxinas generalmente dan daños sistémicos o enfermedades sistémicas. Una toxina en sí afecta una funcionalidad sin producir muerte en realidad, ¿no? Acuérdense de la toxina botulínica, ¿no? Directamente muerte, en ese momento estamos hablando, ¿no? Agentes bacterianos eh, de tipo, o sea, en este caso, algunas veces algunas infecciones bacterianas no te matan por la infección en sí, sino que la respuesta inmunitaria tras ver la respuesta inflamatoria puede producirse la muerte. Acuérdense de las hipersensibilidades tipo 3, tipo 4, ¿no ven? Bueno, aquí algo digno de mencionar es el lipopolisacárido de pared, el LPS, que nos ayuda para varias cosas. Por ejemplo, eh, la E. coli, el Proteus, la Pseudomonas aeruginosa, tienen este lipopolisacárido que adhiere y por eso es tan común que el más del 90% de las infecciones urinarias sean por E. coli, ¿no ve? Porque tienen las que tienen esta característica. Bueno, estimulan el TNF, que nosotros ya sabemos que el TNF antiguamente se llamaba caquectina porque se estudian los tumores, pero hemos visto que en las respuestas inflamatorias existen, ¿no? Entonces, generalmente en las infecciones bacterianas se estimula el factor necrosis tumoral alfa a través de los macrófagos. También puede haber activación de las ciminas que se adhieren y actúan en los neutrófilos en la respuesta inflamatoria aguda. Acuérdense que la respuesta inflamatoria aguda es dada por polimorfonucleares y su actor principal es el neutrófilo. También saber que tanto la respuesta inflamatoria aguda como la crónica, pero más la aguda, puede estimular o iniciar la respuesta de coagulación o el activar la cascada, más que bien dicho, de coagulación. Y a su vez liberar óxido nítrico, interleucina 1,6, que la 1 y la 6 son las muy importantes, ¿no? Como mediador químico. O la paz, ¿no? Para la actividad de las plaquetas. Infecciones bacterianas. ¿Qué son las bacterias piógenas? Las bacterias piógenas son las que característicamente pueden producir pus. ¿Qué es pus? Son detritos celulares y leucocitos muertos, finalmente. Si esa pus está localizada, porque a veces al sistema inmunitario no le queda otra más que localizarla para que no se disemine, a eso se llama absceso. Absceso drenado, absceso curado. Si le das antibióticos a un absceso, nunca lo vas a curar porque es imposible que lleguen ahí porque está ya destruido ese tejido y está encapsulado y no tiene vascularización al medio. Entonces son necróticos, bacterias vivas y muertas, leucocitos vivos y muertos flotando en un exudado. Infecciones bacterianas. Las bacterias producen respuesta inflamatoria crónica granulomatosa, sí, algunas. Por ejemplo, la tuberculosis, la lepra, la sífilis, la enfermedad por arañazo de gato, la yersinia, ¿eh? Y evidentemente algunos de estos, como por ejemplo la tuberculosis, ha tenido un resurgimiento porque se está asociando más frecuentemente a VIH.
y tenemos tuberculosis con respuestas granulomatosas más atípicas que a veces ya no son granulomatosas. ¿Por qué? No, como el sistema inmunitario está debilitado, la manera de contener a estas bacterias, que es haciendo un granuloma, o sea, focalizándolas para que no se diseminen, a veces no se puede. Entonces, el patrón de tuberculosis clásico como respuesta inflamatoria crónica granulomatosa ya no se está dando. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. ¿Desde cuándo no me estaban escuchando? Ahora se cortó hace un minuto más o menos, no fue mucho. Ah, ya, ya. Qué bien, qué bien. Ya me estaba asustando. Bueno, como les decía, hay bacterias que pueden producir patrones de inflamación crónica granulomatosa y un granuloma es cuando se contiene la infección, pero cuando está asociada al VIH, a veces esos granulomas son mal hechos, o sea, no tienen la suficiente capacidad el sistema inmunitario de producir esos granulomas. Bacterias piógenas y abscesos. Ya les he dicho que un absceso es la pus, pero Doctor, sí, sí, disculpe, no está compartiendo la pantalla. ahorita. La pus es ese tejido de detritos celulares, bacterias vivas, bacterias muertas, linfocitos vivos, linfocitos muertos. Y si eso está en un encapsulado en una región, eso se llama absceso. Y absceso drenado, absceso curado. Antibióticos le van a hacer cosquillas a tu absceso, si quieres pretender curar un absceso con antibióticos. Un absceso muestra un centro necrótico de necrosis licuefactiva. Acuérdense que era un licuado de bacterias, ¿no? Un licuado, perdón, en comparación a la necrosis coagulativa. Repleto de neutrófilos con la periferia de tejido de granulación. ¿Qué es tejido de granulación? Ese armatoste que hemos visto en la curación y reparación de las heridas, ¿no? Y más tarde se va a encapsular por una cápsula fibrosa. La multiplicidad sugiere diseminación hematógena, o sea, si tienes múltiples abscesos. La contigüidad apunta a un foco vecino, es decir, si ves abscesos solo, o sea, pocos, un absceso y que ha ido a otro y es cerca, entonces sugiere más un efecto local que un efecto ya sistémico y por diseminación hematógena. Es lo que nos da miedo porque esto nos puede llevar a un choque, a una septicemia y luego a un choque séptico. Complicaciones de las bacterias piógenas pueden dar fístulas, porque una fístula es la manera de poder drenar esa pus, ese absceso. Empiemas, por ejemplo, en pulmón, bacteremia y sepsis, ¿no? Ya hemos dicho que tienen que buscar cuál es la diferencia entre viremia, bacteremia, septicemia, ¿no? La anatomía patológica orienta el diagnóstico por el patrón de lesión, pero la confirmación etiológica requiere todo lo que les hemos dicho aquí antes. Porque por más de que yo vea la bacteria, lo único te voy a decir si es coco o es bacilo. Un ejemplo claro desde el punto de vista de la anatomía patológica, la fascitis necrotizante. ¿Qué es esa fascitis necrotizante? Es la destrucción rápida de fascia y tejido subcutáneo con trombosis de vasos pequeños y poca inflamación inicial. La macroscopía en la piel va a ser que se va a ver de aspecto violáceo con bullas. Puede haber crepitaciones si hay microorganismos implicados anaeróbicos. La histología muestra necrosis extensa y bacterias en planos profundos. Esto es una urgencia quirúrgica. Entonces, si ustedes me mandan una biopsia y yo les digo que hay extenso, infiltrado, inflamatorio, bla, 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 bla,
Diagnóstico final, fascitis necrotizante, esto es directo, es como una apendicitis, o sea, hay que entrar al quirófano sí o sí. Esto seguramente lo han debido ver más ampliamente en técnica quirúrgica y en semiología. Neumonía bacteriana, lobar versus bronconeumonía. La neumonía lobar, o sea, de un lóbulo, se va a ver a la macroscopía por una radiografía o tal vez una tomografía por consolidación de un lóbulo. Y ahí se va a ver una congestión que si en la biopsia excisional o cuando ya es la parte quirúrgica quitas un lóbulo, es lo que nosotros le llamamos hepatización roja, porque se parece a un hígado el pulmón. Y va a tener fases. Esa hepatización roja puede progresar a una hepatización gris y luego a una resolución. La bronconeumonía, más bien, es de un aspecto parchado, ¿no? Esto lo podemos ver en una radiografía peribronquial y multilobar. Todos esos datos son indispensables que me los manden ¿dónde? En la hoja de solicitud y no poner en la hoja de solicitud. Favor realizar estudio histopatológico, gracias, muchas gracias, los voy a mandar a la chingada, así les digo. En ambos casos, los alvéolos se llenan de exudado neutrofílico con abundante fibrina. Pueden complicarse si se forman localizados con abscesos o empiema. La endocarditis infecciosa, vegetaciones friables colonizadas por bacterias en válvulas nativas o protésicas. En las dos pueden dar en un corazón que tiene un recambio valvular, también puede tener esto. Histología, que sugiere esto, ¿no ve? Trombos fibrinoplaquetarios con microorganismos. O sea, vamos a ver bacterias, o sea, comitas o puntitos. Complicaciones por émbolos sépticos que pueden ir al cerebro, al vaso, a los riñones o microaccesos perivalvulares. El contexto clínico, valvulopatía en dispositivos, completaría el cuadro, ¿no? O sea, si tenemos paciente que tiene valvulopatía o tiene recambio valvular que tiene tal esto, y en la biopsia esto, agua pasa por mi casa, ¿no? Entonces entendemos eso. Colitis pseudomembranosa. Esto ya lo han visto el año pasado, pero es importante entenderlo porque muchas veces en los gastros me mandan para descartar esto y yo no es que estoy buscando el pinche Clostridium difícil, porque es difícil encontrar. O sea, igual no voy a verlo, o sea, solo con un cultivo y un antibiograma, un PCR podemos ver qué es el Clostridium difícil, pero yo puedo ver datos indirectos de colitis pseudomembranosa. Por eso es que se llama pseudomembranosa. ¿Qué voy a ver al microscopio? Placas amarillentas elevadas sobre mucosa colónica. Bueno, eso macroscópica y también microscópicamente. Histológicamente voy a ver erupciones de exudado, que eso es lo que es, digamos, la placa, que brotan de criptas lesionadas, como un volcán de neutrófilos voy a ver. Diferenciar de colitis isquémica y de colitis por citomegalovirus en inmunodeprimidos, que es muy diferente en los patrones. El patrón de isquemia evidentemente va a tener necrosis coagulativa, ¿no ve? O infartos multifocales. ¿Qué significancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué traducción clínica tiene esto? Que tengamos un riesgo de megalocolon tóxico y una perforación y una sepsemia y una muerte del paciente, ¿no? Tuberculosis pulmonar primaria. El complejo de Goon, macroscópicamente ya se lo saben desde el año pasado y este año también lo deberían haber visto en semio y en fisiopato y ahora, bueno, no en pato general porque lo van a volver a ver en pato especial, ¿no? Pero ¿qué es? Un foco subpleural más linfangitis, o sea, inflamación de los linfáticos, o sea, de los vasos linfáticos, más adenitis ciliar, o sea, más nodulitos, que son los ganglios que están agrandados en el hilio del pulmón, que muestran necrosis gaseosa y granulomas con células epitelioides. Las células epitelioides que son macrófagos que parecen epitelio porque se ponen como en capas. Y células de Langerhans, no de Langerhans. ¿Qué son las células de Langerhans? Son macrófagos unidos
en células gigantes multinucleadas que tienen los núcleos desplazados a la periferia como si fuera en herradura. Esto evoluciona a una fibrosis y posteriormente una calcificación, que es lo que han visto en lo que se ve naturalmente en la evolución de una inflamación. Y eso se llama el complejo de Ranke. O la diseminación miliar si hay vía hemiatógena. Esto es lo que es un dolor de cabeza, porque cuando vemos múltiples nodos en el peritoneo y el paciente viene con pérdida de peso, sudoración nocturna, bla, 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 esto es muy similar a lo que pasa en la carcinomatosis por metástasis en el peritoneo. Entonces, cuidado que un cirujano agarre, abre y vea, ay, no hay carcinomatosis, cerrar nomás, darle los ansolios, porque podría tratarse de qué? De una tuberculosis miliar que simula mucho a una carcinomatosis peritoneal, además que la pérdida de peso y la fiebre, que son similares en tuberculosis y neoplasias. Tuberculosis secundaria y cavitaria. Asienta en ápices por alta tensión en oxígeno. Generalmente, ¿dónde vamos a ver esto? Ya saben, no toda la explicación de por qué los micobacterios tuberculosis están más en los ápices, ¿no? Es la explicación fisiológica y fisiopatológica. La cavitación facilita la expectoración de bacilos y el contagio. Complica con hemoptisis, empiema y colonización, además de, porque te da un estado de inmunosupresión, además tener una tuberculosis cavitada, y se sobre coloniza con hongos como por ejemplo el aspergilo. Y eso puede dar encima un oma, una bola, que encima te puede hacer pensar que es un cáncer, ¿no? En las cavidades residuales, ¿no? La forma, la lepra. La tuberculoide, que habíamos dicho que es oide, ya hemos hablado harto de ese, ¿no? Parece, pero no es. Entonces, pensábamos que clínicamente, macroscópicamente, parecía tuberculosis, pero no lo es. La tuberculosis versus la lepromatosa. La forma tuberculoide muestra granulomas bien formados, pocos bacilos y se ve una respuesta inmunitaria buena, ¿no? La lepromatosa presenta macrófagos espumosos que se llaman células de Virchow, con abundantes bacilos y lesiones cutáneo-nerviosas simétricas. Y la cinción de fitefaraco nos ayuda a evidenciarlas. Entonces, eso es lo que, desde la perspectiva de anatomía patológica, de morfología histológica, podríamos ver. Gracias a Dios ahora hay PCR y todo para saber si está con lepra, ¿no? La sífilis, otra. Rasgos morfológicos. La sífilis primaria presenta, obviamente, el chancro con endártires obliterantes y abundantes células plasmáticas a la histología. La secundaria muestra exantema y condilomas planos. La terciaria forma ya gomas con necrosis gomosa y aorteritis por daño de la vasa vasorum. Pero la sífilis casi nunca, si no es nunca, vamos a ver en estas fases. ¿Por qué? Porque ya tenemos que la penicilina es muy buena para erradicar la sífilis. Entonces, es muy raro que encontremos estos patrones, ¿no? A no ser que sea una persona de la calle que ni siquiera sea un paciente en condición de calle, que no ha recibido ningún tratamiento y que no quiere recibir ningún tratamiento, pero es muy difícil encontrar esto, ¿no? Infecciones fúngicas. Viven en la superficie de las mucosas. Muy pocos son patógenos. Generalmente es cuando hay el desequilibrio que empieza a haber esas infecciones. Pueden haber las superficiales que son comunes, no pasa nada, ¿no? Las infecciones fúngicas, pero las profundas de la piel y que pueden ir a sistémicos son más graves. Bueno, dentro de las infecciones fúngicas, vamos a ver, lamentablemente, que no es como las bacterianas, que tienen así un amplio espectro de patrones morfológicos identificables según la inflamación que hay, ¿no? Granulomatosa, aguda, neutrofílica, volcanes, todo eso que hemos visto, ¿no? Tiene una mínima reacción tisular, a veces neutrófilos, pero es igual
En la inflamación aguda de las bacterias hemos mencionado los neutrófilos, por eso es que es inespecífica y es más superior la parte de la patología clínica. Puede haber dilataciones vasculares, por ejemplo, cuando hay infección por Cryptococcus neoformas, cuando el paciente está inmunosuprimido, generalmente se ve esto, ¿no? O sea, las infecciones ya tisulares profundas rara vez se dan en pacientes inmunocompetentes. Puede haber una respuesta inflamatoria aguda con neutrófilos, dilatación vascular, ulceraciones en mucosas y la diseminación puede ser por vía hematógena y producir microabscesos. También las bacterias, perdón, digo, los hongos pueden producir microabscesos. Pueden también dar respuestas inflamatorias granulomatosas, supurativas y no supurativas. Entonces, ojo con eso, ven cómo casi varias cosas que les he mencionado de las infecciones bacterianas, aquí también se mencionan las infecciones fúngicas. Infecciones fúngicas, valor de la histología. Los hongos son visibles con una tinción de paz. Su morfología orienta al género, si son hifas septadas o delgadas, por ejemplo, Aspergillus, hifas anchas no septadas, como mucormicosis, o simplemente hay levaduras como redonditos con cápsula, criptococosis, o levaduras pequeñas intracelulares como histoplasma. En inmunocomprometidos predominan lesiones angioinvasivas y necrosis. Pero como les digo, aquí tiene algo más de decir solo que son comas o puntos, cocos o bacterias. Si son hifas aceptadas, bla, 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 puedo sugerir que es aspergilos o criptocos, pero la última palabra, ¿quién la va a tener? La patología clínica, con cultivos, PCR, etcétera, ¿no? Candidiasis. En mucosas se pueden ver pseudomembranas blanquecinas. En la histología vamos a ver pseudohifas y levaduras con microabscesos. Pseudohifas y microabscesos pueden sugerir, compatibilizar, ¿no? En vísceras, microabscesos supurativos, y es un factor de riesgo. O sea, para que te dé candidiasis, un factor de riesgo es usar antibióticos de manera indiscriminada y por tiempos prolongados, ¿no? Eso se puede dar en catéteres o también en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Aspergilos son hifas septadas con ramificaciones en ángulo agudo de 45 y marcada angioinvasión, responsables de infartos hemorrágicos en cavidades pulmonares previas creadas, por ejemplo, en la tuberculosis cavitaria, en la parte apical, como ya hemos visto. Pueden formar aspergilomas, una bola fúngica, ¿no? Entonces, esos son datos que son más contribuyentes, digamos, en función al diagnóstico histopatológico, pero sin embargo, la última palabra ya saben quién la tiene, ¿no ve? Mucormicosis. Estas, en cambio, son hifas anchas, pauciseptadas, con ramificaciones amplias, más de 90 grados, necrosis masiva y también hay angioinvasión, frecuentemente típicas en diabéticos, pacientes ya descontrolada su diabetes con una cetoacidosis y pacientes con inmunosupresión neutropénica, ¿no ven? Esto puede darse también en enfermedades por inmunodeficiencia, como ya hemos visto en anteriores capítulos y clases, ¿no ve? Requiere diagnóstico y manejo de urgencia por su alta letalidad. Mucormicosis es pues esto, ¿no ve? De que han salido como el hongo negro y la chingada hace unos 2 años, no sé qué. Es una mucormicosis, han salido en la Secretaría, ¿cómo es? En el a nivel, les han dado reconocimientos, ¿cómo se llama? La ministra de Salud y demás, y era una pinche mucormicosis. Cryptococcus neoformas, levaduras encapsuladas, estos son redonditos. ¿A quién afecta? Generalmente al sistema nervioso central y a los pulmones. Con un halo claro en el HY se ve esto. Tinción que me puede ayudar para ver su cápsula, musicarmín. Son tinciones de histoquímica, ¿no? No son de inmunohistoquímica, como el PAS en general nos ayuda para cualquier hongo. En meningitis crónica del inmunosuprimido es muy común encontrar criptococosis.
La histología muestra gelatinosis subipal y exudado escaso. Por eso es que es importante tener todas las piezas de rompecabezas, porque si me mandas una biopsia y yo tal vez me la paso por alto, así que haya unos redonditos por ahí, pues si me dices es un inmunosuprimido, tiene alteraciones en la conciencia, bla, bla, entonces vamos a unir todo eso para sugerir que es una criptococosis, pero además confirmar con qué, con todo esto, con la patología clínica. Histoplasmosis, ahí sí se ven levaduras pequeñas, pero estas son intracelulares en los macrófagos. Va a haber granulomas gaseosos que simulan tuberculosis, o sea que podríamos pensar que es una tuberculosis. En forma diseminada del inmunodeprimido hay lesiones miliares multiorgánicas o también puede simular una tuberculosis miliar y también, por ende, una carcinomatosis. Aquí la tinción facilita es la de Paz, ¿no? Y Giemsa, ¿no? Pero otra vez sigue este mensaje, ¿no ven? De aquí. Paracoxiodemicosis, blastomicosis y coxiodemicosis. La para son levaduras multigemantes y que característicamente van a dar un timón de barco. O sea, nosotros siempre los patólogos le ponemos así como formas así específicas. La blasto, levaduras grandes con gemación de base ancha. Coccidiomicosis, esférulas con endosporas. Todos pueden producir granulomas y compromiso mucocutáneo o pulmonar. Entonces, todos son de esta familia y dan estas, ¿no? Bueno, ya para terminar, infecciones virales. 3 consecuencias puede haber si hay una infección viral, ¿no? La muerte celular por necrosis o apoptosis, ya sea de manera directa o indirecta, como es el herpes, la varicela y la polio. Proliferación celular, también pueden inducir la proliferación celular, acuérdense del virus del VPH o de las verrugas, lo que produce los papilomas, ¿no? O pueden quedarse años, ¿no? Como una infección latente, como en el herpes o el exantema ampuloso doloroso. El diagnóstico histopatológico de enfermedades víricas no puede ser por el pinche virus, ni siquiera podemos saber qué pinche IFA es de los hongos, imagínense de un virus. Entonces, ¿el microscopio óptico tiene una resolución para evidenciar el virus? No. ¿La inmunohistoquímica puede detectar proteínas víricas? Sí, nos puede ayudar mucho esto, ¿no? Aquí está mal escrito, ¿no? El herpes en el tejido necrótico, por ejemplo, ¿no? La sensibilidad y especificidad de anatomía patológica versus patología clínica, pues ya saben cuál tiene más. Y aquí un cuadrito, perdón, de qué son las características de cada uno a nivel de efecto citopático viral. Citomegalovirus, intranucleares a lo claro. Rabia, intracitoplásmicos eosinófilos, redondeados, es lo que llamamos cuerpos de Negri, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, cuando le tenés que cortar al pobre perro la cabeza porque no sabemos si se tenía rabia o no, eso es lo que se busca, digamos. El herpes virus, inclusiones intracelulares eosinófilas, la hepatitis B, citoplasma en vidrio esmerilado, se ve, ese vidrio como en catedral, ¿no? Como lo de las iglesias y demás. El molusco contagioso, inclusiones intracelulares eosinófilas. El parvovirus, inclusiones intranucleares basófilas. Todos esos son efectos citopáticos virales que me pueden ayudar a sugerir que puede ser tanto citomegalovirus, herpes virus, etc. Aquí faltaría, pero uno que es el del VPH, ¿no? No he puesto, ¿no? El que es el coilocito, ¿no? Que es como un núcleo arrugado, basófilo azul, con un halo claro, un redondo claro alrededor. Bueno, ahí vamos a quedar. No sé si hay preguntas, dudas, observaciones. Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao, nos vemos. Adiós, doctor. Chao.